Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Antes vamos a adorar al Dios de la gloria. Adoremos. Gózate delante del Señor, Sí, Señor. porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate, Señor, en el nombre. Gózate delante del Señor. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Bendito el que viene en el nombre de mi Señor Jesucristo. Bien, hermanos, empezamos una clase más en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo de 6 en adelante. Repito, la cita bíblica está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 en adelante. La palabra de nuestro Señor lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: y miré y vi, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y por tu sangre redimiste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder discernir toda esta clase que se va a dar. En tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, lo he titulado Cristo, el Cordero digno de alabanza. Sí, Cristo, el Cordero digno de alabanza. Como una forma de introducción, la primera mención de Cristo como Cordero en el Apocalipsis está en el capítulo 5, versículo 6. Con anterioridad, Juan el Bautista había dicho que Jesús
Lo mencionó en Juan 1:29 cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En relación con nuestra redención espiritual, Pedro señaló que somos salvos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo dijo en Primera de Pedro, capítulo 1:19. Ahora bien, efectivamente en las clases anteriores he hablado sobre Ruth y he hablado sobre Boaz. Boaz redimió la propiedad de Ruth, pero Cristo ha derribido espiritualmente y eternamente a aquellos que creen en Él. Recuerden, a aquellos que creen en Él, siempre deben ustedes recordar que nosotros hemos sido rescatados de los efectos del pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero inmolado, sin derramamiento, entiéndalo bien, sin derramamiento de sangre no hay remisión, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Ahora bien, Jesús derramó toda su vida, sin pecado por nosotros, la humanidad, incluso por aquellos que aún no lo han conocido a Él. Recuerde que el hecho de que nuestros pecados hayan sido perdonados no los libera de una tentación para volver a pecar. No, hermanos. Ya Cristo nos lavó, nos limpió con su sangre. Pero ahora nos toca a nosotros luchar por continuar tratando de volver no al pecado. Sin embargo, Cristo venció toda tentación de acuerdo a Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Vive en nosotros, de acuerdo a Gálatas 2:20. Y puedo prepararnos a través de nuestra fe en Él para vencer toda tentación, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Ahora bien, como estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 5, 6 y 7, aquí hay eventos que van a suceder. Es algo maravilloso. Juan ve que un cordero toma el rollo con los 7 sellos en la mano del que estaba sentado en el trono. Obviamente, Cristo, el cordero, es el que toma el rollo para abrirlo, puesto que Juan le había dado a conocer a Cristo en su aspecto de león. Pero en el versículo 5, muy bien, él pudo haber esperado que hubiera sido león, a que tomara el rollo y el cordero. Sin embargo, escuche, hermano, como la acción de abrir el rollo representa el acto de poner nuevamente la vida eterna a la disposición de la humanidad. Cristo, el Cordero inmolado, es el que ejecuta. De este modo, Cristo es el Hijo de Dios y nuestro Goel. En la clase anterior ya le he dicho qué significa esta palabra Goel, que es un pariente cercano. Ahora, observe usted que él procede a tomar el rollo de la mano de su padre en el capítulo 5-7 del libro de Apocalipsis. Nadie más podía hacerlo. Intentado ahora, procedemos a examinar exactamente cómo es el proceso. Ahora vamos a escuchar y con su Biblia abierta, vea Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 en adelante. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro,
llenas de incienso, porque son las oraciones de los santos. Queridos hermanos, este pasaje específico expresa gran alabanza para Cristo el Cordero. Observemos que cada uno de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos lo alaban. ¿Con qué? Con arpas. Y cada uno tiene una copa de incienso. Vea Apocalipsis capítulo 5, 8. Además vemos que cada criatura en el universo lo adora de acuerdo al capítulo 5, 13. Los instrumentos musicales realmente son el uso antiguo de la alabanza de los salmos. Creemos que las oraciones de los justos deben ser: venga tu reino. Y lo menciona Mateo capítulo 6, versículo 10. Qué gran día realmente, un día de alabanza será este para aquellos que conocen a Jesucristo. Nos vamos a poner contentos, adoraremos, glorificaremos. A juzgar por los que está sucediendo en nuestro mundo, parece que este día llegará pronto. Usted lo puede ver, lo puede notar, los cambios que están sucediendo. Debemos hablar a la gente sobre Jesús, y este es un medio de lo cual yo estoy tratando de hacerlo, porque se acerca el momento cuando vendrá a buscarnos para estar con Él para siempre. ¡Qué día tan lindo! Lo esperamos a Jesús que venga. Sin embargo, ahora quiero entrar en detalle sobre la apertura de los 7 sellos. Ya hemos visto ciertos puntos, y la palabra en el 6.1, ahora es capítulo 6.1 hasta el 17, dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Es una palabra que dice y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Vaya entendiendo bien esto. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada. Ahora, en este capítulo 6 de Apocalipsis, Cristo es el Cordero. Abre los primeros 6 sellos del rollo con 7 sellos. Al hacerlo, uno de los 4 seres vivientes dice: ven y mira. La palabra que se puede traducir como ven, se ve en los versículos 1, en el versículo 3, en el versículo 5 y 7. También puede ser traducido como ven, no de ver, sino de ir. Al parecer la palabra empleada en este caso es ve, pues así muestra en más clara que el movido, nada en esto se puede mover sin el permiso. Nada en este mundo se puede mover sin el permiso. Ahora, en respuesta a este llamado, Juan mira a la escena donde se despliega cuando el primer sello es abierto. Ahora, Juan ve un caballo blanco montado por un jinete que sostiene un arco. Además, el jinete recibe una corona y sale como un conquistador dispuesto a vencer. Y aquí es algo interesante, porque hay diversidad de opiniones sobre esto. Hay diversidad respecto a este jinete. ¿Quién es del jinete del caballo blanco del primer sello? Está en su Biblia, capítulo 6, versículo 2. Algunos creen que es Jesús. Oiga bien, algunos creen que es Jesús.
Otros interpretan que este jinete como es un personaje representativo de la era cristiana. Sin embargo, algunos creen que representa el avance de la palabra de Dios. Sin embargo, entienda usted esto, la mayoría de los que creen que la iglesia no pasará por los 7 años del periodo de la gran tribulación, creen que este jinete es el anticristo. Sí, hermanos, el anticristo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es el anticristo? Primero, porque la palabra anti no siempre quiere decir contra. Algunas veces quiere decir en lugar de. Ahora, observe usted que el anticristo será hombre a quien el mundo e Israel aceptarán como a Cristo en lugar del verdadero Cristo. El segundo punto a observar, vemos que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que el anticristo se manifestará para comenzar el periodo de la tribulación. Cuando Jesús vuelva en Apocalipsis a verlo en el capítulo 19, Él también vendrá. Él va a venir en caballo blanco. Sin embargo, aquí en Apocalipsis 6:2, el jinete de caballo blanco parece ser una imitación. Siempre ha imitado el adversario. En tercer punto, observar, Jesús tendrá las diademas o corona real sobre su cabeza. Eso también es otro punto de observación. Hay un cuarto punto. El arco es un arma militar que puede representar el poder militar del anticristo. La única arma que Jesús necesitará será la palabra, que es la espada de 2 filos. Pero hay un último detalle respecto a quién es el jinete del caballo blanco. Es el que parece un tanto inconsciente que Cristo el Cordero aparezca abriendo los sellos y al mismo tiempo aparezca como protagonista del primer sello de ellos. Aquí no puede ser Cristo 2 cosas. ¿Por qué? Porque el acto de abrir, entiéndalo bien, el acto de abrir los sellos marcan el comienzo de la gran tribulación. Ya lo he explicado en las clases anteriores. Cristo no viene en el primer caballo, obviamente. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá ¿dónde? Cuando esté la batalla de Armagedón. Ahí va a venir. Ahí es que uno tiene que entender. El acto, hermanos, este acto de abrir es muy importante. Los sellos, el comienzo, ahí comienza la gran tribulación. Este es el evento principal que tiene que ver con la manifestación del hombre, que será responsable de tantas cosas que ocurrirán durante este turbulento periodo. Usted tal vez se dio cuenta que usamos el término de la gran tribulación para definir el periodo completo de 7 años de tribulación. Algunos llaman gran tribulación tan solo al segundo periodo de los 7 años. Pero, aquí hay una cosa que ver, pero cuando llegue el capítulo 7, que vamos a estudiar más adelante, veremos que probablemente la totalidad del periodo de los 7 años debe ser llamado gran tribulación. A la gran tribulación también se le llama, y ya lo he explicado, el día del Señor, que es un periodo especial. Cuando creemos que Dios llevará a cabo su plan para Israel y las naciones del mundo. Estimados hermanos, la escritura que creemos que indica en el periodo en cuestión
es más extenso de lo que he señalado por solo la mitad del periodo de los 7 años. Son los siguientes: Isaías, capítulo 2, versículo 12 al 21. Joel, capítulo 1, versículo 15. Amos, capítulo 5, versículo 18 al 20. Abdías, el versículo 17, 15 y 10, al 17. Y Sofonías, capítulo 1, versículo 7 al 18. Todos estos versículos que le doy es para que usted en su casa busque su Biblia y continúe el estudio. Ahora bien, en los capítulos 12 al 14 de Zacarías da énfasis tanto al juicio de Dios sobre las naciones como la restauración de Israel. Ahora, Jeremías, por otro lado, Jeremías 37 lo llama el tiempo de angustia para Jacob. El tiempo de angustia para Jacob. Mientras que el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, indica que será el tiempo de aflicción. Mire, esto es de aflicción, el más grande en la historia. Es una tribulación tan horrible porque será la ira de Dios. Compraremos esto a medida que profundicemos en este estudio que estamos haciendo, en este libro de Apocalipsis, como hemos intentado señalar y como lo declara Primera de Tesalonicenses 5:9. Los cristianos no estarán sujetos a esta ira de Dios. Comentaremos con mayor amplitud sobre el anticristo en los capítulos 13 de nuestra Biblia y en los capítulos 17 de Apocalipsis. Por un tiempo probablemente el anticristo traerá paz y pondrá orden a la economía mundial. Algunos eruditos bíblicos interpretan su llegada como arco y sin flechas, como evidencia que su primera conquista, sus logros serán diplomáticos y por tanto sin derramamiento de sangre. Ahora bien, no obstante, después de algún tiempo tendrá que activar su programa para la paz mundial y para la unidad económica. Esto sin pérdida de vida hasta este momento. Sin embargo, óigalo bien, debemos considerar las circunstancias que seguirán la revelación suya. Al abrirse ahora el segundo sello, emerge un fiero caballo rojo. El que lo monta es un personaje que lleva una gran espada. Este jinete tiene el poder de quitar la paz sobre toda la tierra, de acuerdo al capítulo 6, versículos 3 y 4 del libro de Apocalipsis. Su aparición simboliza, oiga bien, su aparición simboliza la guerra que vendrá a continuación. Luego, al abrirse el tercer sello, sale un caballo negro. Esto es más terrible, cuyo jinete aporta una balanza. Esta escena claramente representa, sí hermano, la escasez de alimentos, de acuerdo al versículo 6, capítulo 6, versículo 5. Va a haber escasez de alimentos al iniciarse una guerra debido a que la mayoría de los hombres han ido al servicio militar y no hay quien dé la cosecha. Aquí hay un problema, porque la situación se empeora por la ineptitud del hombre para producir suficiente alimento para su propio abastecimiento. Los alimentos serán muy costosos en aquel momento, a medida que la escasez va en aumento. Capítulo 6, versículo 6.
Sin embargo, algunas personas aún estando en tiempos difíciles, obtendrán aceite y vino. Realmente estos son unos verdaderos lujos. La gente venderá su alma por esta clase de lujo. Ellos no entenderán lo que Jesús quiso decir a la mujer samaritana. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El libro de Juan 4:3. Ahora, hermanos, Jesús explicó que la satisfacción viene de lo que el hombre tiene en el interior. La felicidad actúa desde el interior hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. ¿De qué sirven los lujos cuando no hay suficiente alimento para comer? Ahora bien, al abrir el cuarto sello, aparece un caballo amarillo, montado por un jinete llamado Muerte, y seguido muy de cerca por el Hades. Aquí, la muerte y el Hades encuentran que personificados, es decir, tratados como personas, la muerte y el Hades. La personificación es común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los Proverbios, la sabiduría es tratada como si fuese una mujer en el capítulo 1, versículo 20. Esta escena habla de la pérdida devastadora de vida que tendrá lugar en la gran tribulación. Para los incrédulos, el Hades siempre sigue a la muerte. El quinto sello, Juan ve un hueste de mártires. Algunos eruditos bíblicos creen que estos son representantes de la fe cristiana a través de la historia. Algunos que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, los ven como creyentes cristianos muertos durante este último periodo. Nosotros creemos, entiéndalo bien, que estos muertos son aquellos que aceptaron a Jesucristo durante la primera mitad del periodo de la gran tribulación y que morirán por causa de su fe en Dios. Ellos van a estar debajo del altar. Vea usted, capítulo 6, versículo 9. Porque Dios considera su muerte como un sacrificio. Al abrir el sexto sello, capítulo 6, versículos 12 al 14, vemos de los cuadros más dramáticos en la palabra de Dios. Algunas de estas descripciones son similares o comparados que hacen uso de la palabra como para lograr que este cuadro de palabras sea aún más vivido. Las obras de descripción emplean un lenguaje literal directo. Hermanos, en una sucesión rápida, Juan ve, y esto aquí tenga atención, ve un gran terremoto, algo parecido a un eclipse de sol, un amenazador cambio en la luna, y un cambio en la luna le da aspecto de sangre a la vista de los habitantes de la tierra. Podría ser resultado de la ceniza volcánica o polvo de la atmósfera, producto del terremoto. Además, él ve muchas estrellas, y aquí tengan un poco de cuidado cuando le hablo. Probablemente sea estrella o meteoritos que caen en la tierra, mientras que en el cielo repentinamente desaparece. Desaparece el cielo y las montañas, entiéndalo bien, y las islas de los planetas van a ser movidos de unos lugares a otros. Vea el capítulo 6, versículo 15
al 17, nos muestran la reacción que se apodera de la gente frente a estos aterradores escenas. El terror se va a apoderar de los corazones de todas las personas cuando se dan cuenta que este es un momento nunca antes visto en la historia humana. Nunca antes se haya visto. Hermanos, esto no es un juego. Esto es la gran tribulación. En ocasiones se ha visto la ira de la naturaleza, o sea, cuando la tierra tiembla, los volcanes, se ha visto la ira de la naturaleza. En otra forma también se ha visto la ira del hombre con sus bombas, con sus misiles. Pero ahora es algo diferente. Ahora pareciera como si ellos ven directamente el trono de Dios y se dan cuenta que están frente a la ira de Dios del universo. Esto es solo el comienzo de la gran tribulación o el día del Señor. Ahora tenga usted presente en su mente que Dios es un Dios con tal amor que envió a su Hijo a morir por todas las personas del mundo. Dios amó de tal manera que envió a su Hijo para que pagara la pena por nuestros pecados, a morir en nuestro lugar en vez de uno morir. Con todo, Dios también es un Dios de santidad y también es un Dios de justicia. Él no puede tolerar el pecado que se ha cerrado en los humanos de una persona. No puede. La misma naturaleza le manda castigar el pecado de aquellos que no aceptan el perdón que Él ha provisto a través del sacrificio de su Hijo. Por tanto, al saber lo que ha de suceder, cada día que los cristianos deben dirigir todos sus esfuerzos para dar a conocer la salvación de Dios a toda la humanidad. Porque llegan momentos difíciles, hermano. Llega y será en cualquier momento. ¿Está usted preparado para el rapto de la iglesia? ¿Usted está preparado o cuántas almas ha ganado para Cristo? Que Dios lo bendiga. Padre, he hablado lo que tú has puesto en mi corazón. He tratado de hablar con denuedo esta clase. Te pido por mis hermanos, los que van a ver el mensaje, que puedan recibirlo de tus manos, Señor. Porque es lo que yo doy, lo hago por amor a tu nombre. Porque te amo, Señor. Ayuda a mis hermanos a entender de que el tiempo se acaba. Bendiciones.